Bueno, ahora vamos a hablar sobre el lúpulo. ¿Qué es el lúpulo? El lúpulo es una planta cannabinácea, es prima hermana del cannabis, de la marihuana, y es una planta trepadora que crece hacia arriba. Tiene efectos sedantes, veréis que muchas infusiones relax de estas que se venden, de tila, melisa, valeriana, pues muchas de ellas llevan lúpulo entre sus componentes. Luego también, en lo que respecta a la cerveza, es lo que le da el amargor característico. Y aparte de eso, el lúpulo tiene propiedades conservantes, y es por eso que se empezó a utilizar, porque se observó que las cervezas con lúpulo se conservaban mejor que las cervezas que no tenían lúpulo, porque antes del lúpulo se utilizaba una mezcla de hierbas. Normalmente las más comunes, pues artemisa, mirtilo, tomillo, romero. Cada cervecero tenía su mezcla secreta de hierbas, y incluso en algún momento llegó a haber una guerra entre los defensores de elaborar cerveza con hierbas, bueno, una guerra, polémica entre los defensores de la cerveza con hierbas y los defensores de la cerveza con lúpulo. Muchos de estos que utilizaban hierbas en la cerveza ya ponían el lúpulo, pero como una hierba más, no como una hierba en concreto o solamente lúpulo. Pero fijaos que incluso se llamaban de forma distinta. La cerveza elaborada con hierbas se le llamaba, bueno, el Reino Unido en este caso, ale, y la cerveza elaborada con lúpulo se llamaba beer. En Francia pasaba lo mismo, la cerveza elaborada con hierbas era la cervoise y la cerveza elaborada con lúpulo era la bière. Entonces, a lo largo de la historia ha habido una especie de guerra entre los partidarios de las hierbas y los partidarios del lúpulo. Esta guerra la ganó claramente el lúpulo, sobre todo por las ventajas que da el lúpulo como conservante, como antibacteriano. Es mucho mejor que la mayoría de hierbas, aunque hierbas como la artemisa también tienen un poder antibacteriano bastante alto, pero el lúpulo pues es mejor, inhibe el crecimiento de muchas bacterias, y si se ha continuado utilizando el lúpulo, pues es por algo. ¿Dónde crece el lúpulo? Pues el lúpulo crece en muchas latitudes, normalmente en una del hemisferio norte y en otra del hemisferio sur. En una zona de Norteamérica, en la zona norte de España tenemos lúpulo, en el sur del Reino Unido, Alemania, República Checa, y luego pues Asia, una gran parte de China y varias regiones, hasta la otra punta de Asia. En toda esa franja que veis ahí, el lúpulo se puede crecer bien en esa latitud. Y por abajo, en la latitud sur, pues en Argentina, en Argentina hay una plantación importante de lúpulo. En Sudáfrica también se planta lúpulo, y en Australia y Nueva Zelanda se están cultivando variedades de lúpulo muy exóticas y que están muy de moda. Como veis en esta foto, el lúpulo crece hacia arriba. Como he dicho antes, es una planta trepadora y en condiciones óptimas pues puede alcanzar hasta los 8 metros de altitud. Aquí veis, estos lúpulos son bastante altos, no llegan a 8 metros, pero son bastante altos. El lúpulo, dentro de la planta, la parte que se utiliza en cerveza y la que queremos es la flor. La flor es donde se concentran toda la sustancia, por decirlo de alguna forma, aunque las hojas y el tallo también tienen algo, pero la flor es donde está concentrada toda la resina. Las resinas, aceites esenciales y lupulina, y bueno, cosas que os explicarán en la asignatura del lúpulo cuando veáis la parte botánica de la planta. Pero a nosotros lo que nos interesa son los compuestos de los lúpulos. Tenemos alfa-ácidos, beta-ácidos y aceites esenciales. Los alfa-ácidos son los que le aportan el principal amargor a la cerveza. Tenemos la humulona, la cohumulona y la adumulona. Conforme el lúpulo va envejeciendo, los alfa-ácidos van bajando y se van decreciendo, y pierde poder amargante por parte de los alfa-ácidos. Los alfa-ácidos por sí mismos no son muy amargos. Para poder extraer el amargor los tenemos que isomerizar. ¿En qué consiste isomerizar? Pues los isomerizamos hirviéndolos, o bueno, poniéndolos a más de 86 grados normalmente. Comienza la isomerización de los alfa-ácidos. Esos alfa-ácidos se transforman en iso-alfa-ácidos, estando expuestos a una temperatura alta durante X tiempo. Los iso-alfa-ácidos sí que son amargos. Tenemos para medir el amargor el IBU, que es la International Bittering Unit, la unidad internacional de amargor. Es la unidad de referencia para medir el amargor de la cerveza. Pero el IBU en sí solo representa el número de alfa-ácidos que han sido, el porcentaje de alfa-ácidos que han sido isomerizados.
Otro tipo de amargor que pueda venir porque le hayamos añadido cáscara de naranja o cualquier otra hierba amargante no lo mide el IBU, solamente mide los alfa-ácidos isomerizados. Los beta-ácidos, el otro compuesto importante del lúpulo, se dividen en lupulona, colupulona y adlupulona. Son menos amargos que los alfa-ácidos. Hasta hace no mucho se decía que no eran amargos, porque una de las técnicas de lupulización que veréis, que es el dry hopping, os explicaré ahora, pero bueno, es echar simplemente el lúpulo en la cerveza terminada para que los aceites esenciales del lúpulo se disuelvan en la cerveza y aporten aromas y sabores. En este dry hopping siempre se había dicho que no se aporta amargor, que no se aportaba amargor. La teoría tradicional decía que el dry hopping no aporta amargor, pero ahora se ha visto que sí, que las lupulonas aportan amargor, no tanto como un alfa-ácido isomerizado, pero aporta amargor. Los beta-ácidos son menos amargos que los alfa-ácidos. Y el perfil de amargor es distinto. Tampoco lo vamos a poder medir con el análisis para medir los IBUs. Vamos a necesitar una combinación de análisis de IBU, de alfa-ácidos, beta-ácidos y todo para tener un amargor final, una medida de amargor final, pero hasta ahora están investigando en ese campo y no se ha conseguido. Los beta-ácidos tienen la peculiaridad de que cuando envejecen sí que son amargos. Los beta-ácidos oxidados sí que son amargos. Conforme un lúpulo envejece, va perdiendo poder amargante de los alfa-ácidos, pero los beta-ácidos al oxidarse comienzan a ser amargantes. Y el amargor de los alfa-ácidos es distinto al amargor de los beta-ácidos. Por eso tenemos perfiles de amargor distintos. El amargor es muy amplio. Veréis, el amargor de un alfa-ácido y el de un beta-ácido es distinto, al igual que es distinto al amargor de una naranja amarga, al igual que es distinto al amargor del té. Son amargores distintos. Luego tenemos los aceites esenciales. Los aceites esenciales contribuyen al sabor y aroma de la cerveza. Los principales son lupuleno, mirceno, farneseno y cariofileno. Pero luego hay otros que también encontramos en el lúpulo y en otras plantas, como limoneno, pineno, geraniol, citronelol. Hay un rango muy amplio de aceites esenciales. Estos diferentes porcentajes que puede haber de aceites esenciales en el lúpulo son lo que va a definir el perfil aromático de un lúpulo. Y cada variedad de lúpulo pues tendrá una combinación distinta de aceites esenciales. Esas combinaciones que pueda tener será lo que le definan como variedad, lo que al olerlo nos haga reconocerlo como el lúpulo X. Es muy curioso el tema de los aceites esenciales, porque el mismo aceite esencial en una concentración u otra no puede cambiar totalmente el aroma. A lo mejor un aceite esencial en una concentración muy alta nos puede oler a cebolla o a pis de gato, como hay muchos lúpulos que huelen a cebolla o a pis de gato, y en una concentración más baja pues nos pueden oler a maracuyá o a flores. Esto funciona así, es muy curioso, y con el boom de la cerveza artesana pues se está investigando cada vez más en este campo. Las notas aromáticas que podemos encontrar en el lúpulo, pues en función de la variedad, pueden ser florales, frutales, especiadas, resinosas, cítricas o herbáceas. Depende de qué variedad utilicemos. Y estos aceites esenciales pues son bastante frágiles, por lo que es importante, sobre todo para cervezas en las que nos interese conservar el sabor y el aroma del lúpulo, de esos aceites esenciales, pues beberlas lo más frescas posibles. Si no, los aceites esenciales se van degradando y al final pues no se parece la cerveza pasados unos 6 meses a lo que tenía pensado el productor cuando la hizo para beber fresca en un máximo de 6 meses. Depende, también si está muy bien elaborada, no tiene oxígeno en la botella, puede conservarse mejor durante más tiempo, y sobre todo si ha estado al frío. Si se ha respetado la cadena de frío, la botella aguantará más tiempo en condiciones. Luego otro compuesto que tenemos en la cerveza, gracias al lúpulo, son los taninos. Los taninos son otro compuesto que tenemos en el lúpulo que durante la cocción nos ayudan a coagular la proteína del cereal, y después pues al formar coágulos esta se precipitará y nos quedará un mosto más limpio. Los taninos son eso astringente que reconocemos al morder un plátano verde, por ejemplo, la piel de un plátano verde, pues esos son taninos. Cuando se nos cogen ahí a los dientes, pues el lúpulo tiene taninos.
y en la cocción pues nos viene muy bien que se combinen con las proteínas y que ayude a limpiar el mosto, ya que forma coágulos y hace que se precipiten. Después, el lúpulo lo podemos encontrar principalmente en tres formas. En forma de flor, o sea, la flor tal cual, la flor del lúpulo la prensan, se envasa con nitrógeno para que no se oxida y utilizamos la flor del lúpulo durante la cocción para dar amargor, para dar sabor, aroma. Ahora explicaremos las tres adiciones de lúpulo tradicionales, y también lo podemos encontrar en forma de pellet. Es esta misma flor de lúpulo la prensamos y la pelletizamos. El pellet tiene la ventaja sobre la flor que al estar comprimido se conserva mucho mejor, no le da tanto el aire y la oxidación que se produce en los pellets es más lenta que en una flor. Es una de las ventajas de los pellets. Luego también tenemos los plugs, que están en desuso y no son muy fáciles de encontrar fuera del Reino Unido. El plug es digamos, la flor prensada, pero más vastamente que un pellet, en una especie de tapón. El plug tradicionalmente se mete en los agujeros de los casks, los barriles ingleses, para hacer dry hopping. Es una técnica que explicaremos ahora. Y el plug, pues simplemente que sepáis que exista, no lo vais a poder encontrar normalmente y ni lo vais a utilizar normalmente, a no ser que tengáis cerveza en casks, en barriles británicos. También podemos encontrar el lúpulo en extracto. El lúpulo en extracto, pues tenemos dos tipos de extractos, de aroma y de amargor. Y luego dentro de los extractos también tenemos extractos de amargor sin isomerizar y preisomerizados. Digamos que todo el trabajo que hemos explicado antes de isomerizar los alfa-ácidos, pues ya nos los dan de fábrica. Tenemos una botella con extracto de lúpulo listo para añadir a un fermentador. Normalmente lo añadimos a un fermentador porque está preisomerizado y sirve para corregir, pues nos hemos quedado cortos de amargor. ¿Qué puedo hacer? La cerveza no está tan amarga como quiero. Pues no os preocupéis, tenemos extracto preisomerizado que lo podemos añadir para corregir el amargor de una cerveza. Sin isomerizar, pues lo añadimos directamente en la olla de cocción como una adición de lúpulo más, y pues con el calor y con la cocción se isomerizará y pues tendremos amargor. La ventaja de los extractos es que ya están listos y, por ejemplo, si añadimos flores, pues las flores absorben cerveza. Si añadimos pellets, ensucian la cerveza y también absorben cerveza. Perdemos una cantidad de cerveza que con los extractos, que ya vienen en forma líquida o de resina, no perdemos. También podemos encontrar los pellets preisomerizados. Lo mismo, si queremos que el pellet nos dé amargor, pues podemos hacer un dry hopping con pellets preisomerizados para corregir el amargor. También los pellets se encuentran normalmente en forma de llamados pellets T90, pero están los pellets T45, que son, digamos, unos pellets más concentrados y que valen por dos, por decirlo así. Son raros de encontrar. La mayoría de pellets que veremos están en formato de T90, pero bueno, que sepáis que existan los pellets también de formato T45. Las tres adiciones tradicionales del lúpulo. Esto está ya cada vez más en desuso, pero no deja de ser algo que tengo que explicar. Tradicionalmente se añaden en cocción el lúpulo 3 veces, una para amargor, otra para sabor y otra para aroma. La primera adición de amargor se realiza normalmente cuando el mosto rompe a hervir. Es la adición que aporta la mayoría del amargor de la cerveza. Esta adición, pues normalmente, como se hierve durante unos 60 minutos, en función del lúpulo que hayamos utilizado, de la cantidad de alfa-ácidos que tenga, pues tendremos más o menos amargor en función del lúpulo, la cantidad de lúpulo que añadamos. Esta adición aporta amargor y no aroma ni sabor, porque durante los 60 minutos que está hirviendo el lúpulo, los aromas y los sabores se destruyen con la cocción. Sí que aporta algo de sabor, pero los aromas se destruyen del todo. La segunda adición es de sabor y se realiza normalmente a 30 minutos del final de la cocción. Esta adición de sabor nos aportará sabor, por algo se llama adición de sabor. La mayoría de aromas se destruyen porque pasados 20 minutos de hervor el lúpulo, pues los aromas se evaporan durante la cocción, durante el hervido. Y luego tenemos la tercera adición, la de aroma, que se añade, digamos, de los últimos 15 minutos para el final del hervido al minuto 0.
cuando apagamos el fuego y dejamos de hervir. Esta adición es la que más aroma aporta al mosto y es la que cierra las 3 adiciones tradicionales. Ahora, actualmente, pues esto ha cambiado mucho. Hay muchas técnicas nuevas, como el hop burst, explosión de lúpulo, que no se añade ni un solo lúpulo durante la cocción, y cuando apagamos el fuego echamos una barbaridad de lúpulo toda la cocción. Como el mosto está aún caliente, pues se isomerizará alguna cantidad de alfa-ácidos y aportará una barbaridad de aromas aún. Luego tenemos otra técnica que inventó, aunque probablemente ya estaría inventada, Dogfish Head, pero popularizó Dogfish Head, adiciones continuas durante toda la cocción. Muchos a lo mejor conocéis la IPA de 120 minutos, que hierve durante 2 horas, y durante esas 2 horas de cocción se va añadiendo lúpulo prácticamente cada minuto. Yo no he probado esa cerveza, no he tenido la oportunidad de probarla, pero el resultado dicen que es muy curioso. Luego tenemos el dry hopping. El dry hopping es una técnica tradicional que tiene siglos de antigüedad. Consiste en, cuando la cerveza está en el fermentador, le añadimos lúpulo en forma de flor, en forma de pellet, y los aceites esenciales del lúpulo pues se disuelven en la cerveza y aportan una cantidad de aromas espectacular en función de la variedad de lúpulo que utilicemos y de la cantidad de lúpulo que añadamos. Luego el hopback. El hopback consiste en cuando vamos a enfriar el mosto de nuestra olla de cocción, pues antes de ir al fermentador lo pasamos por una caja, especie de cañón, o una caja llena de lúpulo, de flor de lúpulo normalmente. Al pasar por esa flor de lúpulo, pues coge aromas de la flor de lúpulo antes de ir al fermentador. Luego el té de lúpulo. Pues el té de lúpulo es una técnica bastante nueva. Consiste en hacer un té aparte con lúpulo fuera de la cerveza. Tenemos el té de lúpulo, cogemos agua caliente que hemos hervido, y cuando está a una temperatura a la que no se isomerizan los alfa-ácidos, porque no queremos que aporte amargor, pues le añadimos, hacemos un té con el lúpulo, removemos, que sería como una adición de aroma extra que hacemos. Entonces removemos, quitamos, dejamos un rato reposar, quitamos el lúpulo y luego lo añadimos al fermentador. Esto aportará una cantidad de aromas importante, sería como una adición de aroma extra que hacemos a posteriori. Luego el cañón de lúpulo. El cañón de lúpulo pues consiste en recircular la cerveza fermentada a través de un recipiente todo hermético para evitar la oxidación, y purgado con gases a través de un recipiente para que la cerveza esté en contacto con el lúpulo, recirculando constantemente, y toda la cerveza se impregne de sabores y aromas del lúpulo. ¿Qué recomendaciones para terminar podemos hacer sobre el lúpulo? Pues llevar el pH de cocción siempre a 5,1 y alrededor de 5,1 a 5,2, porque así tendremos un amargor mucho más suave y mejor integrado. Para aguas altas en sulfatos, ya lo hemos dicho en el agua, usar lúpulos bajos en coagulona nos va a hacer también que tengamos un amargor más suave y mejor integrado. Y luego, pues una recomendación es para amargor, como lúpulo de amargor, si usamos lúpulos altos en alfa-ácidos, pues ahorraremos el lúpulo, sobre todo ahora que está tan caro, ahorraremos el lúpulo al usar, porque necesitamos añadir menos cantidad. Y también pues tiene la ventaja de que si añadimos un lúpulo con alfa-ácidos, que tiene pocos alfa-ácidos para amargor, va a extraer muchos sabores de planta, de hierba, porque necesitamos añadir mucho más lúpulo para obtener la misma cantidad de amargor. Pero bueno, ya poco a poco iréis haciendo vuestras pruebas, y eso, yo os aconsejo que vayáis probando cosas y veáis lo que mejor resultado os da. Al final la teoría está ahí, pero luego la práctica es donde se descubren nuevas técnicas y se prueban nuevas cosas que luego se popularizan, y pues muchas de estas técnicas que os he mencionado antes, hace unos años a nadie se le hubiera ocurrido hacerlas. Así que hay que probar cosas, y así es como avanza el mundo de la cerveza. Gracias por escucharme y vamos con el siguiente vídeo.